Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es el primer video de una serie que vamos a tener de historia correspondiente al programa de quinto año. El programa de quinto año abarca desde la finalización de las guerras mundiales hasta fines del siglo XX. Es decir, todo lo que abarca toda la segunda mitad de ese siglo, de los 1900, y que tiene la gran ventaja, particularidad, para quien le interesa, de ser el fundamento o darnos muchas de las explicaciones de las situaciones en que estamos hoy en día. Hoy en día a nivel mundial. Vamos a dejar de lado el tema de la pandemia, ¿no? Que es algo muy particular, eso son cosas que vamos a ir diciendo por ahora que no se podrían prever, pero en el resto de las situaciones toda la explicación la vamos a encontrar en esa época, a partir de aproximadamente 1945. Y que tendríamos que llegar hasta, si lo ponemos en fechas que creo que saben, no me interesa tanto, pero acá la podemos decir porque está muy cerquita, que tendríamos que llegar al año 89. ¿Sí? Ahí, ese periodo de tiempo aproximado es el que vamos a tratar de hablar este año. Y bueno, y estos videos, no sé hasta dónde continuarán, eso va a depender de la vuelta al aula, cómo volvamos. O a lo mejor lo podemos dejar también como un apoyo más a las clases, ¿sí? Es decir, vamos a ver cómo funciona todo. De momento vamos a arrancar como para darle bastante. Van a ser cortitos, 10, 12 minutos, más no. Además, porque la tecnología no me lo permite, el celular más no me graba. De hecho, me pasó un montón de veces estar grabando esto y estar hablando de una emoción terrible y se cortó a la mitad y no va. Así que bueno, teniendo en cuenta estas cosas, estas adaptaciones a los nuevos tiempos que tenemos, vamos a hacerlo lo mejor que se pueda. Bien, tenemos que arrancar con la Guerra Fría. Guerra Fría, ¿qué significa? Vos decís Guerra Fría y no es lanzar cubitos, hielo. No, es una guerra que en realidad cuando se habla de guerra son enfrentamientos, hay sangre, calor. En este caso no sucede. Es una guerra casi, siempre está a punto de estallar y no estalla. Es un periodo de constante amenaza, constante posibilidad, pero nunca una concreción. Y arranca inmediatamente después que termina la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial finaliza con la derrota total de Alemania y el triunfo Alemania en los países del eje, ¿sí? Italia, el Imperio Austrohúngaro, fundamentalmente, y con la victoria de Gran Bretaña, Francia, Rusia y fundamentalmente Estados Unidos. Estados Unidos de a poco va a empezar a aparecer en la escena mundial como un líder que hasta el momento de las guerras era potencial líder, tenía un desarrollo económico muy importante, había desarrollado métodos de trabajo y de producción muy adelantados, ¿sí? Habíamos hablado ya de la cadena de montaje, el fordismo, su manejo político totalmente liberal, en que, bueno, creo que todos ya sabemos que la economía es la que maneja la realidad, es decir, el mercado. De estas cuestiones de política que eso nos toca hoy, ¿sí? Es decir, vamos a empezar a hablar de términos y palabras que las escuchamos todo el tiempo, ¿sí? Lo que es en definitiva el capitalismo, liberalismo y hoy neoliberalismo, todo forma parte de una misma corriente liderada por Estados Unidos y que a partir de finalización de la Segunda Guerra Mundial se establece como líder prácticamente absoluto. Digo prácticamente absoluto porque enseguida va a surgir su opuesto, y su opuesto va a ser la Unión Soviética, va a ser el otro modelo diferente. No me gusta hablar de opuesto porque en realidad lo opuesto niega, ¿sí? El concepto, sino que son dos cosas distintas. Por un lado, nos vamos a encontrar a Estados Unidos liderando un modelo capitalista, y vamos a encontrar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que comanda un modelo
de tipo socialista, comunista, de izquierda. ¿Sí? Creo que la próxima, o dentro de dos videitos más, vamos a hablar un poquito bien en concreto de las diferencias entre el capitalismo y el comunismo. Algo de lo que se habló hace poquito acá en Argentina. Adelanto erróneamente, no tiene nada que ver. Entendí la idea, cuál era la propuesta, pero no nada que ver el comunismo con el peronismo, si se quiere, ¿sí? Bueno, nada, eso queda para después. Volviendo un poquito, entonces, terminada la Guerra Mundial, Estados Unidos va a quedar como líder. ¿Por qué? Primero, fundamentalmente, porque Estados Unidos no tiene la guerra en su territorio, es decir, no sufre el impacto de bombardeos, de enfrentamientos, de ataques directos que directamente, literalmente te destruyen. Es decir, todo, digamos, el escenario de la guerra se dio en el continente europeo, fundamentalmente. Entonces, eso es una gran ventaja comparada con lo que sucedía con Francia, con Inglaterra, ni que hablar de Alemania, Polonia. Todos esos países sufrieron esta masacre que se dio en el continente, en el viejo continente, de una forma inmediata. Es decir, vos en tu casa, si se te destruye tu casa, es una cosa. Si se destruye la casa del vecino, por más que vos la ayudes, está en la casa del vecino el problema, ¿sí? Bueno, con Estados Unidos sucedió así. Entonces, cuando termina la guerra, pero vamos a ver que Estados Unidos tiene toda la ventaja de no haber tenido, como dijimos recién, el enfrentamiento en su casa. Por lo tanto, no va a tener un panorama de reconstrucción hasta literalmente de las ciudades, ¿no? Arranca desde otro lado. Tiene recursos económicos, cuestión que los europeos no lo tenían. ¿Por qué? Porque todo dinero que tuvieran iba a parar a las armas. Es decir, más y más armas, o a lo sumo alimentos exclusivamente para los soldados, para el ejército, insumos militares. Entonces, una economía fuerte y sin tener que reconstruir o destinar recursos a volver a funcionar en el cotidiano, en la sociedad. Y todos sabemos que Estados Unidos ya venía con la intención de ser líder en el mundo. Recuerden esa frase de América para los americanos, no hay nada mejor que nosotros, y una serie de improntas más que lo tienen al propio Estados Unidos como autoconsiderándose que tienen un destino de grandeza. Termina la guerra, Estados Unidos va a ser el que empiece a reordenar la reconstrucción de Europa. Primero por una cuestión que para su economía era fundamental. ¿Por qué? Porque es un mercado muy importante para colocar sus producciones, ¿sí? Pero por otro lado, había un gran problema que va a ser Rusia. Rusia va a establecer también inmediatamente luego de la guerra un modelo totalmente diferente de mayor presencia del Estado con un sistema económico de tipo comunista, es decir, no hay propiedad privada, todo es estatal, ya lo vamos a hablar con detalle después, y literalmente enfrentado a los Estados Unidos. Entonces, estos últimos van a intentar que Europa Occidental, lo que van a hacer los aliados, se recuperen lo más pronto posible para evitar el avance de los rusos. Eso es clave. Así que tenemos dos digamos, premisas para que Estados Unidos empiece a activar y a participar intensamente en la recuperación, ¿sí? ¿Y a partir de qué lo va a hacer? A partir de dos instrumentos fundamentales que van a ser el Plan Marshall y la OTAN. La OTAN es la Organización de Naciones del Atlántico Norte, en la cual se firma con estos estados la posibilidad, o la orden, más que posibilidad, de, digamos, saltar si alguno es atacado, ¿sí? Todos van a responder en bloque, en defensa, si algún territorio de alguien resulta agredido. Esto es una defensa militar importantísima, porque, por ejemplo, sucede en Portugal un ataque de un buque amigo de los rusos
le va a dar la excusa a que Estados Unidos, Francia, todo lo que están asociados en la OTAN, respondan y salgan en defensa de ese pequeño pueblito portugués. ¿Se comprende la cuestión? En realidad es para defender a los grandes intereses y defender a la economía. ¿Por qué? ¿Por qué defender a la economía en ese sentido? Porque recuerden que el comercio se hacía por mar. Entonces, la protección de los mares, vamos a poner un supuesto, productos elaborados en Estados Unidos viajan por mar a Escocia, ponele. Si en el medio es atacado por un buque comunista, salta toda la OTAN en defensa de ese buque. Entonces, va a haber un freno importante, porque eso sería como declarar nuevamente una guerra. Eso impide, impide que se produzca un enfrentamiento nuevo. Y por otro lado, lo que va a ser el plan Marshall, que eso nos vamos a detener en el próximo video más extenso, que es un aporte económico fundamental para la rápida recuperación de los países europeos. ¿Esto qué le permitía? Les permitía que si el país europeo X se recupera pronto, va a empezar a tener capacidad de gasto, de consumo, ¿sí? Ya va a dejar de tener que levantar su casa de nuevo, va a empezar a comprar, ¿sí? Y para poder empezar a comprar tenés que tener a alguien que lo venda. Quien lo va a vender va a ser Estados Unidos. Pero para recuperarse, que ese país pueda levantar sus casas y tener la capacidad de empezar a comprar de nuevo, necesitas de una ayuda, necesitas un préstamo de dinero, porque si no es imposible poder hacerlo, y menos a escala veloz. ¿Quién te va a prestar el dinero? Estados Unidos vía Plan Marshall. El Plan Marshall básicamente es un adelanto de la próxima, es un préstamo de dinero prácticamente regalado, ¿sí? Pero tiene sus condiciones. Las condiciones es, te presto la plata, te vas a recuperar, pero me compras a mí y como que vas a hacer caso a las cosas que yo determine. Entonces tenemos dos factores, uno de defensa militar ante posibles agresiones y una de recuperación económica y aseguramiento de que voy a tener éxito sí o sí en la economía a partir del Plan Marshall. Ahí tenemos todos los fundamentos de por qué Estados Unidos se va a convertir en el líder. Vamos a empezar a hablar concreto de la Guerra Fría la próxima, en la cual tenemos a los dos bloques, vamos a hablar específicamente de cada uno, del Plan Marshall, como les dije, en un poquito más de detalle. Y algo muy interesante que vamos a tener que ver, que tiene que ver con todo el sistema de espionaje, lo que se llama psicología de la desconfianza, todo el prepoteo, la pecheada de uno y otro que nunca termina en bifes, va a ser así la cosa. Y vamos a ver cómo todo el mundo se va a mantener en algo que estás de un lado o del otro, ¿sí? Que se va a llamar mundo bipolar. Bueno, hasta acá llegamos por ahora, espero que estén bien, saludo grande, sigan cuidándose y nos vemos el próximo.